Bienvenidos, hoy estamos transmitiendo desde el Hotel Guajira en el canal institucional Las Hojas TV. El tema de hoy es la prevención de embarazos en los niños y adolescentes. Estamos en una actividad muy bonita que se está desarrollando en la semana del 20 al 24 de septiembre, que es la Semana Andina. Uno de los objetivos primordiales es que podamos estar en compañía interinstitucional. Hoy nos acompañan desde la personería los profesionales en el área de Derecho. Estamos con la doctora. Buenos días, soy Ana Catalina Cardona, personera del municipio del Dobio, muy agradada por la invitación que nos hace generosamente el Hospital Santa Lucía en coordinación con la alcaldía del municipio, intentando dar de nuestra perspectiva las implicaciones jurídicas que tiene el embarazo no deseado. También nos acompaña. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rolando Buitrago Valencia, soy el secretario de la personería del Dobio. Agradeciendo la invitación a este conversatorio para tratar este tema que es muy importante para la comunidad. Y también estamos en compañía. Mi nombre es Ana María Roncancio, también trabajo en la personería municipal, en compañía pues, de la doctora y de Rolando, y agradecemos pues la invitación que nos hace para poder compartir con todos lo que desde nuestras competencias podemos enseñar y brindar en todo el tema de lo que son derechos sexuales y reproductivos. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, los estamos acompañando desde varias áreas. Mucho gusto, mi nombre es Elizabeth Castillo Lemos, yo soy la psicóloga del Hospital Santa Lucía del Dobio. El hospital ha venido haciendo campañas de prevención para el embarazo de los jóvenes y adolescentes. Lo estamos haciendo desde varias áreas, como son la emisora, que se transmite todos los miércoles a las 11 de la mañana. Hacemos un apoyo de prevención también y con temas de salud, no solamente salud física, sino también salud emocional y psicológica. Allí hemos hablado sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También tenemos otros espacios como el Centro de Escucha, donde ustedes también pueden ir y van a recibir apoyo, charlas y diversas actividades. Pero esta semana es una semana muy importante porque como tal el objetivo es que logremos 0 embarazos de adolescentes y niños y niñas. ¿Por qué niños? Porque no solamente es el tema de que la niña es la que se embaraza, sino que también es el niño. Entonces vamos a hablar sobre varios conceptos y hoy estamos, como les decía, desde el área no solamente psicológica, sino también legal, porque hay mucho desconocimiento. Entonces pues la ignorancia también hace que los niños, los jóvenes y los padres y cuidadores cometan errores en la educación de sus hijos. Por eso es nuestro deber institucional de poder darles unas bases. Vamos a hablar acá de varias cosas, vamos a hacer un conversatorio, vamos a hablar sobre sexualidad, vamos a hablar sobre los delitos cuando un mayor de edad tiene actos sexuales con menores y vamos a hablar sobre conceptos como libertad, sobre la evolución de la sexualidad que también ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Entonces lo primero es, vamos a hablar sobre la libertad. ¿Qué podemos hablar sobre libertad? De pronto ustedes desde el tema legal, ¿qué concepto nos pueden dar de la libertad que tenemos todas las personas? Bueno, lo primero que hay que decir es que, como todos sabemos, nosotros, por el simple hecho de ser humanos, tenemos una serie de derechos. Esos derechos están contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales. Sin hacer claridad de que los que no estén ahí no quiere decir que no tengamos derechos, sino que simplemente se establecieron una serie de catálogos. Dentro de ese, tantos derechos que tenemos, vida, educación, salud, están las libertades generales. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, libertad de locomoción, moverse libremente por cualquier espacio.
libertad de aprendizaje, libertad de enseñanza, libertad de asociación, de escoger profesión u oficio. Tenemos una serie de libertades. Dentro de esas libertades está el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Es la facultad que tengo yo como persona para autodeterminarme, para escoger el estilo de vida que quiero, escoger cuál es la modalidad de vida que yo quiero vivir de acuerdo a mis intereses, mis necesidades, mis capacidades, y eso hacerlo sin la injerencia de algo o alguien externo a mí, ¿sí? Dentro de lo que es ese libre desarrollo de la personalidad es donde encontramos o es donde entra lo que es la libertad sexual y libertad reproductiva. Entonces, para yo poder hacer ejercicio de mi libre desarrollo de la personalidad, tengo que también hacer ejercicio de mi libertad sexual y reproductiva. ¿Sí? Muy bien, Ana. Muchas gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta, hoy tocamos varios conceptos. Muy importante la libertad. Y la libertad hace parte también de mi personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? Podemos decir que todas las personas, tanto la doctora Ana Catalina como todos los que estamos aquí, y cada uno de ustedes tiene una forma de ser diferente. Eso hace parte de mi desarrollo, de mi personalidad, porque yo tengo unas características, unos pensamientos y unos rasgos diferentes. ¿Por qué? Porque desde mi biología, desde mis genes, soy diferente a todos los demás. Y no solamente por eso, sino porque el entorno en que yo me he desarrollado, en que he crecido, hace parte de toda esa formación de mi forma de ser. Y en mi forma de ser está algo implícito en todos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos, que es la sexualidad. Entonces, bueno, ustedes dirán, ¿por qué tocan un tema de sexualidad sabiendo que estamos hablando de niños y adolescentes? Entonces, como les digo, la sexualidad hace parte desde que nacemos hasta que morimos, porque sexualidad no es solamente tener actos sexuales, sino que hay una serie de conceptos que están allí implícitos, como por ejemplo el sexo biológico. ¿Qué es el sexo biológico? Es cuando yo nazco, si mis caracteres biológicos me definen como hombre o me definen como mujer, o sea, como macho o como hembra. Ese es mi sexo biológico, y miren que no estamos hablando de actos sexuales. Otro concepto de sexualidad es el género. Esa ya es una decisión personal que hace parte de la libertad, como nos decía ahorita nuestra compañera Ana María. El género es yo qué decido ser. Si yo habiendo nacido hombre, decido más adelante en que yo quiero ser mujer, entonces mi género es el que yo decido. Y también está mi orientación sexual, que no tiene nada que ver con mi género, sino que yo puedo tener, siendo mujer biológicamente, puedo tener una orientación, o sea, un gusto o una preferencia hacia otra mujer o hacia otro hombre. Entonces les hablo de estos conceptos para que vayamos ahondando y vayamos pues pudiendo hablar más sobre el tema de los derechos sexuales. Entonces, ya teniendo claridad sobre qué es sexualidad, quisiera saber desde el tema legal qué son los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, digamos que son dos conceptos que no pueden entenderse como igual. O sea, derecho reproductivo no es igual a derecho derechos sexuales. Porque es que la mayoría de la gente entiende que o no puede pretender que el uno es el fin para llegar al otro. O sea, sexualidad no implica obligatoriamente reproducción. Entonces hay que diferenciarlos. Sin embargo, pues a pesar de que son diferentes, sí están muy ligados. ¿Por qué están ligados? Porque el yo hacer un ejercicio libre de mi sexualidad encamina o puede lograr que yo haga un ejercicio libre, que yo ejerza libremente mi reproducción. Entonces, bueno, haciendo esa claridad, entonces, primero, ¿qué son los derechos reproductivos? En términos generales, y dice la Corte Constitucional, los derechos reproductivos es el derecho a la libertad que yo tengo de escoger. Uno, si quiero tener hijos o no, cuántos quiero tener. Eso también implica que el Estado me proteja a mí y me dé y me brinde los métodos para que yo pueda ejercer mi derecho a la reproducción libre y adecuadamente. Entonces yo tengo derecho a informarme y a educarme de cuáles son los métodos de planificación,
yo tengo derecho a escoger cuál es el método de planificación que yo quiero usar, tengo derecho, por ejemplo, a que el Estado me brinde a mí los métodos para yo prevenir enfermedades o para tratarlas oportuna y adecuadamente. Todo eso hace parte de los derechos reproductivos. Entonces, por ejemplo, cuando me vulneran a mí mi derecho a la reproducción, a la libertad de reproducción, cuando me obligan a tener un hijo, cuando me obligan a no tenerlo, cuando me obligan a usar determinado método anticonceptivo o cuando me prohíben no usarlo. De pronto, cuando en el trabajo, para yo poder acceder a un empleo, me piden un examen de si estoy de embarazo. embarazada, Exactamente. o si de pronto ya me hice la operación para no tener hijos. Exactamente. Entonces, allí me están vulnerando mi derecho. Cuando de pronto me obligan a practicarme un aborto, sí, o cuando me lo prohíben estando yo porque hay que hacer la claridad que en Colombia el aborto es legal siempre y cuando se den unas circunstancias. Entonces, si yo me encuentro dentro de una de esas circunstancias y me prohíben, pues ahí me están vulnerando mi derecho. O cuando yo quiero realizarme, por ejemplo, una esterilización y le piden a mi esposo que él tiene que autorizar, porque es que ese derecho recae propiamente en mí. Claro. Entonces, todas esas cosas son las que generan que a mí se me vulnere ese derecho. Bueno, yo Muy quisiera bien. hacer una acotación ahí porque pues es muy propicio, y es que así como todos los seres humanos tenemos libertades y tenemos derechos, eso hay que hacerlo con responsabilidad y mirar el entorno en el que nos desenvolvemos. O sea, el hecho de que digamos que desde que nacemos tenemos ciertos derechos y ciertas libertades, eso no implica que abusemos de los mismos, sino que debemos hacerlo en el marco del respeto, del entorno y de la responsabilidad. Entonces, bueno, muchos dirán, no, listo, entonces el Estado me debe garantizar los métodos de anticoncepción. Y entonces eso puede ser un indicador de que, bueno, entonces vamos a obedecer a nuestros deseos y a nuestros instintos, pues por nuestra condición humana, y entonces vamos a hacer lo que queramos. No, de ninguna manera, eso hay que, y ahí es muy importante el acompañamiento de los padres, de la sociedad, de los docentes, del entorno y de la comunidad en la que nos movemos, porque nos están diciendo, usted tiene todos esos elementos ahí para que sea feliz, para que desarrolle su personalidad, para que sea libre, para que pueda ejercer sus derechos, pero debe hacerlo determinado, debe hacerlo de manera responsable, debe hacerlo de manera consciente y no permitir que algunas personas que son externas abusen de esa condición, de ese instinto y de ese deseo de nosotros de coger el mundo pues con las manos para satisfacer sus necesidades externas. Muy bien, sí, una aclaración muy válida. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que estamos aquí hablando nos damos cuenta de que los seres humanos tenemos derechos, que somos seres sexuales desde que nacemos, pero que esa sexualidad no implica necesariamente tener actos sexuales, sino que cuando yo interactúo con otras personas, cuando yo también transmito mis sentimientos, mi amor, mis emociones, ahí estoy haciendo uso de mi sexualidad, que no es necesariamente llegar a un acto sexual, y que desde que estamos desarrollando toda nuestra personalidad, nuestra estructura mental, estamos allí implícito empleando toda una serie de sentimientos, de emociones. Entonces, ¿esto qué hace? Que muy posiblemente, como decía la doctora, lleguemos a sentir unos deseos, y pasa cuando estamos despertando en la adolescencia, porque allí tenemos unos cambios hormonales, nuestro cerebro está recibiendo mucha información, nuestros cambios físicos, y muy posiblemente en esta etapa entonces también queramos empezar a tener una vida sexual activa, pero eso también tiene unas responsabilidades, y las responsabilidades no solamente son del individuo, aunque sea una persona autónoma que tiene una libertad. ¿Qué pasa? Que cuando somos menores de edad tenemos unos cuidadores, que eso también lo hemos hablado cuando hacemos nuestras charlas, que no solamente es la responsabilidad de los padres, sino que la persona que esté
en función de ser el cuidador, ¿cierto? Ahí hablamos de las familias. Entonces, si yo estoy con mis abuelos, si estoy de pronto con mis tíos o solito con mi mamá o mi papá, esa persona es la que hace las veces de cuidador, y ese cuidador también se hace responsable de mis acciones como menor de edad. Yo quisiera saber algo, ¿cuándo podría ser una edad propicia legalmente, o si podemos llamar propicio, o que legalmente se acepte que empecemos a tener una vida sexual? ¿Eso sí es posible o tenemos que esperar a la mayoría de edad desde el tema legal? Bueno, jurídicamente el Código Penal establece o tipifica como delito el acceso, el acto o también así sean relaciones sexuales consentidas, las constituye como delito si es con una persona que sea menor de 14 años. O sea que técnicamente, pues por interpretación, uno podría decir que cuando uno tiene 14 años, siempre cuando medie el consentimiento, uno ya digamos que está en la capacidad de poder iniciar su proceso sexual. Su vida sexual activa. Con la pareja. Entonces, digamos que eso es lo que determina la ley. Si una persona tiene 14 años ya puede iniciar su vida sexual de manera pues plena. O eso sí, siempre y cuando haya consentimiento pleno. O sea, haya un consentimiento. Bueno, este tema es un tema bien importante, es un tema que es necesario que tengamos conocimiento, pero como les decía ahorita, esta es la edad donde estamos en la adolescencia, donde todavía no tenemos una estructura cerebral totalmente madura, donde nuestras hormonas están allí, mejor dicho, en todo su furor, y donde podemos despertar muchas sensaciones. Entonces, no sé qué tan válido sea decir que a los 14 años podamos ser totalmente responsables de esa sexualidad. Regresamos desde el Hotel Guajira en la charla educativa que estamos haciendo con apoyo de varias instituciones como es la Alcaldía Municipal, la Personería y el Hospital Santa Lucía desde el área de psicología. Retomando, esta es una charla que estamos haciendo para educar desde el amor y la justicia, para que las personas, no solamente los jóvenes y los niños, sino también los cuidadores y las personas en general, tengan en claro los conceptos sobre educación sexual, porque para las entidades es, para nosotros y para todas las personas es una obligación educar a nuestros niños desde el amor, desde la comprensión, porque cuando educamos desde esos ámbitos estamos brindándoles que ellos se puedan estructurar como seres humanos responsables, como unos futuros adultos que van a poder tener un proyecto de vida, donde van a poder desarrollar sus competencias, sus saberes y hacer lo que les guste. Pero para poder llegar a estas instancias debemos pasar por una niñez y una adolescencia sana, sana desde la sexualidad, sana desde mi biología y sana desde mi salud física y emocional. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos los temas sobre la legalidad, sobre cuáles son las implicaciones de un menor de edad cuando decide usar esa libertad de forma que podríamos llamar irresponsable, ¿por qué no decirlo? Porque como retomando el tema, estábamos hablando que legalmente un menor de edad de 14 años ya podría iniciar una vida sexual legalmente. Pero si nos vamos al tema de su desarrollo psicológico, de su desarrollo emocional, de su desarrollo cerebral, o sea, de cómo esa persona ya puede tener unos pensamientos claros, tomar unas decisiones, vemos que no es tan óptimo, porque se puede hacer un mal uso de esa libertad sexual y allí es cuando llegan esos embarazos no deseados. Entonces,
¿Será que un menor de edad de 14 años está en la capacidad de criar a un bebé? ¿Será que económicamente, emocionalmente, moralmente puede darle una buena enseñanza? ¿Y cuáles son esas implicaciones? Por ejemplo, un menor de edad de 14 años está obligado a responder por ese bebé o no. Quiero que me lo respondan desde el área legal. Bueno, inmediatamente pues se concibe o hay una concepción de un niño, hay un embarazo, eso tiene unas implicaciones pues físicas, psicológicas, sociales y por supuesto jurídicas, tanto en la madre como en el padre y en este caso la familia extensa, porque hay una personita que se está formando pues en el vientre de un ser humano. Entonces al momento de este niño nacer, por supuesto que son los padres los primeros llamados a responder. ¿A responder por qué? A responder en la parte económica, en la parte social, en la parte afectiva, a orientar a ese bebé que acaba de nacer. Sí. Lo raro es que pues un niño, una persona que tenga 14 años, pues difícilmente podría, sin tener la formación suficiente, podría iniciar el proceso de formación en un bebé. Entonces ahí es donde eso se transmite a la familia extensa. ¿Cuál es la familia extensa? Pues los abuelos, los hermanos o las personas que están siendo adultas. Entonces, y que están siendo sus cuidadores en ese momento. Exacto, que son las personas que por ser pues más adultas y por supuesto ser más responsables, terminan ejerciendo el rol de padre o de cuidador, como tú dices, de ese bebé. Entonces ahí es donde vienen los procesos también de inasistencia alimentaria, porque perfectamente una madre, una niña de 14 años, puede estar denunciando al padre que puede tener 15 años, puede tener 16 años y lo puede estar denunciando por inasistencia alimentaria. Es curioso, ¿no? Decir, bueno, y un niño de 15 años, ¿cómo va a tener la capacidad económica para responder económicamente pues por ese bebé? Pero la ley lo dice. O sea, usted ya es hábil, ya es consciente, ya es capaz, sabía en lo que se estaba como metiendo en el momento de tener su relación sexual, que esa podría ser una implicación, un embarazo, tener un bebé, entonces ahora debe responder, y si no tiene el dinero, si digamos si el chico es solito porque resulta que no tiene papás y no tiene una familia extensa que le colabore, pues fácilmente podría estar terminando con una pena privativa de la libertad. O sea, en la cárcel. Por supuesto. Entonces, esos son los temas que queremos hoy dejar muy en claro y que ustedes conozcan, porque se pensaría que un menor, pues no, ay no, ¿cómo lo van a meter a la cárcel? Pero es que cuando nosotros tenemos acciones, cuando desarrollamos actos, también tenemos consecuencias. Entonces, y las consecuencias no solo son de la mamá, porque es que aquí el que se embaraza no es solamente la mamá, sino también el papá, ya sea un menor o sea una persona adulta. Pero me gustaría ahondar en ese tema hablando o que ustedes nos cuenten un poquito de esa evolución del papel de la madre, porque vemos que han habido varios cambios. Entonces, antes la mamá era la que se estigmatizaba y la que tenía como ese papel de madre, y el papá antes digamos que podría tener varios hijos o tener varias parejas, y las mamás eran como las que quedaban con esa responsabilidad. Ahorita, ¿ustedes creen que han habido una evolución en ese tema? Digamos que en términos generales sí ha habido una evolución. Lo que pasa es que aún sigue siendo un tema complejo. Los derechos tanto sexuales como reproductivos no son exclusivamente de la mujer, o sea, tanto mujer como hombre, ambos tienen derecho. Lo que pasa es que uno trata de hacerle más hincapié o trata de darle un poco más de importancia o de relevancia a la mujer, porque es que históricamente quien ha sido estigmatizada y quien ha sido privada, en términos generales, no solo de derechos sexuales y reproductivos, ha sido la mujer. Entonces antes la mujer solo estaba para tener hijos,
Sí. Inclusive hay culturas en que la mujer no puede desarrollar su derecho sexual porque usted no puede disfrutar su sexualidad. No puede sentir placer. No puede sentir placer. Y sentir placer es una de las tantas formas en que uno ejerce libremente su derecho sexual. Entonces, digamos que como bien durante muchas épocas a quien se le ha limitado su derecho ha sido a la mujer, entonces, y que ahora una mujer pueda decidir libremente, por ejemplo, qué método anticonceptivo usa, eso ha sido un avance. Sin embargo, digamos que no se ha logrado al 100% porque aún sigue habiendo estigmatización y aún sigue habiendo discriminación. Y discriminar también es una forma de violencia y de vulnerar esos derechos. Porque es que a mí me discriminan por no querer ser madre. Si yo tomo una decisión de no querer ser madre, entonces la sociedad inmediatamente sobre mí empieza una serie de juicios, de juicios de valor y de juicios una que son presión social. Exactamente, y que no son justificados. Entonces uno aún escucha en pleno siglo XXI que dicen es que el fin último de ser mujer es ser madre, o una mujer solo se realiza como mujer cuando es ser madre. Y no es así, porque es que yo como mujer me siento mujer en muchos aspectos de la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito afectivo. Yo puedo sentirme mujer cuando desarrollo el arte que me gusta, o el deporte que me gusta. Entonces, una de las tantas cosas que uno puede ser como mujer es ser madre. ¿Sí? Pero entonces nosotros aún seguimos viendo esa discriminación. Una mujer decide no ser madre y entonces empieza la sociedad a juzgarla, o un hombre también. La discriminación no solo se ve en el aspecto o en el ámbito femenino, también en el masculino también. Entonces, por ejemplo, un hombre que no quiera iniciar su vida sexual a temprana edad o a la edad que normalmente se usa, no sé, 15, 16, 17 años. O a la edad que los padres o su papá inició, entonces también quieren como que, bueno, ¿usted qué le pasa? Entonces uno cree que la discriminación es solo hacia la mujer, ¿no? El hombre también sí se siente a veces presionado. Lo que pasa es que cuando está en un grupo social, un grupo de amigos, cuando se inicia a temprana edad la actividad sexual entre los otros amigos y la otra persona, el otro muchacho dice, no, yo todavía no, entonces los otros empiezan a juzgarlo, a señalarlo. Entonces está sintiendo prácticamente que discriminado, como dice la compañera, y en ese momento pues usted ya no sabe qué hacer porque pues esos son los muchachos, de que si ellos lo están haciendo, yo por qué no. Entonces ahí entramos como que entonces, no, pues ya me toca hacerlo, ya es donde y en ese lado ya no tenemos como el conocimiento porque en la casa no nos dan ese conocimiento de el derecho a la sexualidad, la protección. En las instituciones no nos han dado esa capacitación para cómo protegernos de una enfermedad, de un embarazo. Entonces, sencillo, nosotros nos vamos sin saber y ahí es donde estamos cometiendo el error y es donde están sucediendo los embarazos a temprana edad. Y uno, menor de edad, no tiene la capacidad, no tiene la autodeterminación para saber qué hago. Y porque pues, me dirá usted que sabe más de ese tema, y es que nosotros como seres humanos que por naturaleza vivimos en sociedad, siempre buscamos hacer cosas para ser aceptados socialmente, porque es que me dirá usted si estoy equivocada, pero es que nosotros como método de supervivencia necesitamos encajar en esa sociedad que sabemos que necesitamos para sobrevivir como especie. Para sobrevivir. Exactamente, entonces cuando yo sé que voy a hacer algo que me va a rechazar, pues entonces lo primero que se le viene al ser humano es yo tengo que encajar, porque si me rechazan yo solito no sobrevivo. Muy bien. Y perdón, pues ahí también por la concepción machista en la que vivimos, ¿cierto? Entonces es muy normal y es cotidiano que a la niña siempre en la casa, cuando se animan los papás a decirle, entonces le dicen, bueno, le entregan el método anticonceptivo, le empiezan a explicar, le dicen mucho cuidado, hay mucho peligro en la calle, cuidado con los hombres, cuidado con las personas. Bueno, a la niña sí como que no salga, no me gustan estas amistades. Como que demuestran el lado negativo. Exacto. Al niño, y pues Rolando aquí puede dar fe de lo que estoy diciendo, al chico no, es
Vaya. Vaya A los hombres, al macho. estréllese, encuentre todas las niñas, todas las niñas, y nunca se preocupan por decirle a las mujeres o al resto de la sociedad hay que respetarlo. Cuando usted le dice no, es no, no se aproveche, ojo con el licor, no ponga pues a las personas, no abuse de su condición de hombre, sino que al contrario, al hombre siempre le dicen es matador, vaya, vaya y mire a ver, Sí. aproveche su condición y haga lo que tenga que hacer. Y ahí Bueno. es donde, perdón, ahí es donde desconoce el joven, pues que estamos hablando más que todo de la juventud, de que hasta dónde llegan sus derechos. ¿Sí? Es que Sí, no también crean tiene. conciencia, simplemente es vaya y Vaya, lo experimente, mandan así, pero al- no concientícese y hágase responsable de las consecuencias. Lo que hablaba ahorita, todo acto tiene una consecuencia. Entonces, estos temas me encantan. Aquí, a pesar de que estamos desde el área legal y desde este saber y esas competencias legales, hemos tocado temas muy importantes del sentir humano y de mi desarrollo humano. Hemos hablado, Ana María nos hablaba de derechos sexuales. Ya anteriormente hablamos de cuáles son los derechos reproductivos. Ahorita les vamos a contar de cuáles son esos derechos sexuales. También nos hablaban de las diferentes formas de violencia sexual, porque también el acoso, también hay otras formas que también las vamos a tocar acá. Y también estamos hablando sobre ese desarrollo históricamente de la mujer en su papel reproductivo, en su papel de madre, pero entonces aquí estamos diciendo es que no es la mujer, es que también es el hombre. Entonces vamos a tocar esos temas, son temas como ustedes ya lo han visto, que los estamos hablando desde el área psicológica, también legal, pero que todos están así engranados, hacen parte de nuestra condición de seres humanos, de nuestra vulnerabilidad, de nuestro derecho a la libertad, pero a esa libertad responsable, donde estamos desarrollándonos en consecución de un proyecto de vida para que podamos ser felices y hacer lo que queramos. Entonces, después de unos breves mensajes, regresamos. Regresamos, estamos hablando de educación en sexualidad con amor y justicia. Desde el Hotel Guajira en compañía institucional de la Personería, el Hospital Santa Lucía y la Alcaldía Municipal. Dejamos unos temas allí, ¿cierto? Unos temas súper importantes. Quiero que desde el ámbito legal me digan qué son derechos sexuales. Bueno, digamos que lo que es derechos sexuales implica no solo decidir libremente cómo voy a desarrollar mi sexualidad, sino también tener el acceso a esos servicios de salud para yo proteger mi sexualidad. Entonces los derechos sexuales en términos generales o así en palabras muy sencillas es yo poder decidir libremente cuándo iniciar mi vida sexual, con quién tener una relación sexual, cómo tenerla, ¿sí? Si quiero tenerla de alguna manera o no. Por ejemplo, yo puedo acceder a tener una relación sexual con una persona, entonces, bueno, a mí me gusta mi novio o me gusta fulanito y yo voy a tener una relación sexual y accedo, pero no de la manera como él espera. O de pronto él yo puedo acceder a tener una relación sexual con él, pero él de pronto me exige a mí ciertas prácticas las cuales yo no me siento cómoda. Entonces eso también hace parte de mi derecho. También hace parte de ese derecho de la libertad sexual es poder tener los métodos con los que yo pueda protegerlo. Entonces, por ejemplo, poder prevenir a tiempo o tratar oportunamente enfermedades de transmisión sexual. Poder también elegir, ahí es donde van concatenados los derechos reproductivos, poder elegir el método anticonceptivo,
que yo voy a usar, porque si yo me protejo y tengo libertad de reproducción, también puedo ejercer mi libertad sexual bien. Entonces, en términos generales, ese derecho a la libertad sexual es poder, sin la presión y sin ninguna coacción física o psicológica, yo poder tener la libertad de elegir cómo voy a desarrollar mi sexualidad, cuándo y con quién, y de qué manera, en qué lugar. Todo eso hace parte de la protección a ese derecho a la sexualidad. Entonces, Ana, bueno, se me generan varias inquietudes sobre los derechos sexuales, ¿cierto? Estamos hablando de derechos sexuales de hombres y mujeres, ¿cierto? Nos estamos enfocando mucho también a los derechos que tenemos las mujeres. Yo quisiera saber algo así. Por ejemplo, un derecho sexual de un hombre, si él tiene su esposa y él quiere tener relaciones sexuales con su esposa, pero ella no quiere. Entonces, es un derecho sexual de ese hombre tener relaciones sexuales con ella, siendo su mujer, estando casados, viviendo juntos, siendo su compañero, bueno, y ella no quiere, eso, ¿ahí qué pasa? Se lo voy a resumir o se lo voy a responder de esta manera. Mis derechos fundamentales terminan cuando inician sus derechos, ¿sí? Entonces, yo como esposo, claro que tengo derecho a mi libertad sexual, yo tengo derecho a querer estar con mi esposa, pero yo en ejercicio de mi derecho no puedo transgredir o no puedo vulnerar el derecho de fundamento. Puede ser usted muy mi esposa y todo lo que usted quiera, pero sin su consentimiento yo no puedo vulnerar ese derecho, porque es que los derechos son individuales, son intransferibles y irrenunciables y no prescriben. Y yo por el hecho o por mi condición de ser esposa, yo no pierdo mi derecho a la libertad sexual o a la dignidad humana, porque es que si usted me vulnera mi derecho sexual, no solo me está vulnerando mi derecho sexual, me está vulnerando una cantidad de derechos impresionantes. Yo no puedo renunciar a esos derechos y jamás pierdo esos derechos, independiente de mi condición, sea soltera, sea casada, sea viuda, sea lo que sea, es mi derecho. Usted puede ser muy mi esposo, pero usted no me puede coaccionar ni me puede obligar Entonces, a hacer lo que de pronto si yo no quiero, no tengo por qué acceder. Entonces, hombres, mujeres, por favor, que hoy nos queden en claro ciertas cositas que a veces se nos pasan a los hombres y a las mujeres. Señora, si usted no quiere tener relaciones sexuales con su esposo, usted no está obligada. ¿Por qué? Porque eso hace parte de sus derechos sexuales, de sus derechos reproductivos. Si usted no quiere tener más hijos, usted no está obligada, así su esposo quiera. Y no solamente las señoras, las jóvenes, porque aquí estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay jovencitas que desde muy jóvenes se van a vivir con su novio, entonces llegan y dicen, es que estoy en embarazo. No, es que resulta que mi novio, mi pareja, no me compró mi método anticonceptivo, la inyección, las pastas, el método que hayan decidido utilizar. Entonces llegan embarazadas porque dicen que su pareja no le compró su método anticonceptivo y que él sí quiere ser papá, pero ella no. Entonces allí sepan que tienen ese derecho a decidir si quieren ser mamás o no. Y que además por medio del Hospital Santa Lucía ustedes tienen derecho a asistir, a pedir su cita con su médico general y a decidir en compañía de su médico cuál es el mejor método anticonceptivo, y que brindamos unos programas de promoción y prevención donde se le puede, por medio de su carnet, de su EPS, de su salud, se le puede dar ese método anticonceptivo. Entonces no es excusa que es que mi pareja no me compró mi método anticonceptivo. Además, yo tengo derecho a decidir, y no solamente yo como mamá, sino que la pareja también, pero somos una pareja y debe ser una decisión de ambos, ¿listo? Entonces, para que eso vaya quedando muy claro acá. Y también me surgen otras inquietudes. Por ejemplo, cuando hablamos de esa transgresión de esos derechos, ahí estamos hablando también de los abusos sexuales. Pero yo quiero saber cuándo ocurren abusos o violaciones, o sea, cuándo legalmente eso está definido. Entonces, quiero que ustedes me apoyen con este tema. Bueno, cuando estamos hablando de lo que usted pregunta sobre el acoso, en ese tema nos vemos
más involucrados como en algo más diferente. En este diferente tipo ya no hay una penetración, ya no hay una violencia, sino que ya es una cosa, algo constante, algo que ya, un ejemplo, la doctora Ana Catalina, mi jefe, Rolando, vea usted, déjese Quiere hacer algo, un hagamos ascenso, algo, quiere... mire que si usted no aprovecha esta oportunidad conmigo y accede a lo que yo le estoy pidiendo, pues termina su contrato hasta hoy. Eso es un ejemplo claro, lo dejo muy claro, un ejemplo de lo que puede ser un acoso sexual, que está tipificado en el artículo 210A del Código Penal. Sí. Entonces, para que quede ese tipo penal claro ahí de lo que es el acoso sexual. Ah, ya. O sea que entonces, según lo que tú me explicas, en el maltrato o en la violencia sexual, no es solamente cuando una persona conocida o un desconocido accede carnalmente, o sea, con un acto como tal, a otra persona, sino que también se puede hacer con insinuaciones y con otro tipo de violencias, que entonces queremos, pues, en el día de hoy que quede muy, muy claro para que todo el público también sepa. Y como estamos hablando de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes, ahorita hay algo que está muy de moda. Entonces ahora pasa que los niños se ven involucrados al tema que hablábamos anteriormente, cuando yo quiero encajar socialmente, que si lo hablamos desde la psicología, este tema es la motivación de afiliación, cuando resulta que el ejemplo que colocaba anteriormente nuestro compañero, cuando los hombres no han iniciado su vida sexual, entonces el grupito de amigos empieza, bueno, ¿y usted qué? Y cuéntenos, o está quedado. Entonces esa persona, por querer simpatizar, por querer ser acogido por ese grupo, por esa necesidad de afiliación, entonces también inicia su vida sexual sin estar preparado, sin querer. Entonces allí es donde retomamos ese tema de la necesidad que tenemos los seres humanos de aceptación, y muchas veces los niños, los jóvenes y los adolescentes hacen cosas para que su grupo de amigos los acepte. Entonces, ¿cuáles cosas? O el novio. Entonces ya el tema ahorita de redes, entonces un tema o una forma de acoso o de violencia sexual es cuando su novio o el muchacho con el que está hablando, con el que se está enviando mensajes, empieza a enviarle imágenes de desnudos o palabras soeces, o sea, palabras que incitan a tener actos sexuales, y usted no quiere, pero entonces por esa necesidad de querer que me acepte, de que yo quiera tener una relación con esa persona, eso también es una forma de violencia sexual. Entonces, por favor, jóvenes, ustedes no tienen que caer en este tipo de presión, porque eso es una presión, ¿cierto? Lo que tú me contabas, por ejemplo, en el tema de los hombres, no solamente son las niñas, sino que también son los hombres. Entonces, por favor, los jóvenes, no caigan en este tipo de cosas. Ustedes saben que hay adultos, que están sus padres, que están sus educadores, un docente, el psicólogo del colegio, la psicóloga del hospital. Ustedes pueden buscar ayuda. Mucho cuidado cuando les piden que les manden imágenes de su cuerpo. Esto es una forma de acoso y esto es un delito, que más adelante lo vamos a hablar para que ustedes sepan que pueden buscar ayuda y que esto no es algo normal. No normalicemos este tipo de violencia sexual y de maltrato. Regresamos. Recuerden que estamos hablando sobre la prevención de embarazos en jóvenes, niños y adolescentes. Este es un tema muy importante porque no es solamente enfocado a la población juvenil, sino que también a los adultos, porque todos hacemos parte de esa educación con amor y con respeto.
Y el objetivo es que todas las personas que nos estén viendo estén atentos, estén entendiendo, que ojalá este tema sea de su agrado, que los apoyen en la educación de esos niños y que todo les quede muy claro. Igual ya saben que estamos en compañía de varias instituciones, que en cualquier momento donde ustedes tengan dudas pueden acudir al Hospital Santa Lucía, donde tenemos varias áreas de asesoría, tenemos el centro de escucha, tenemos los servicios amigables y también desde las áreas legales que está la personería. Entonces continuamos hablando sobre los delitos sexuales, cuáles son y cuáles son esas responsabilidades que tienen las personas cuando llegan a estar inmiscuidos en este tipo de delitos. Bueno, nuestra legislación colombiana determinó un capítulo especial en nuestro Código Penal y lo hizo pues con base en las condiciones sociales en las que actualmente nos estamos desenvolviendo. En vista pues de la manifestación que tiene ya el niño, niña, adolescente de iniciar su vida sexual, entonces el legislador dijo, bueno, se hace absolutamente necesario que empecemos a tipificar lo que consideramos pues que son delitos. Entonces ellos hacen la siguiente diferenciación entre un acceso carnal, donde media la violencia, cuando se habla de acceso, media la violencia. ¿Cómo se hace la violencia? La violencia puede ser física o puede ser psicológica, cuando se hace en contra de la voluntad de una de las partes. Cuando se realizan actos sexuales abusivos que no implica una penetración, perdónenme la crudeza, cuando no implica la penetración, sino que se hace a través de tocamientos. Una persona que decide tocar las partes o el cuerpo de la otra persona sin que haya un consentimiento. Y cuando un sujeto, pues háblese de hombre, háblese de mujer, pone en incapacidad de resistir a la otra persona. ¿Cómo la pone en incapacidad de resistir? A través de bebidas alcohólicas, a través de sustancias psicoactivas, que van en detrimento como de la conciencia de la otra persona. Por eso ya se habla de que esta persona no es consciente de lo que se le está realizando por parte del otro sujeto. Entonces esa es la diferencia pues básica que hace el Código Penal. Obviamente hay que hacer muchísimo énfasis en que si bien existen unas penas privativas pues para la persona que decida realizar estos actos que van en contra de la libertad sexual de la otra persona, estos se agravan cuando se trata de una persona que es menor de 14 años. Cuando una persona es menor de 14 años, ya se constituye un pleno delito. Así, esta mujer o este hombre hayan consentido, así estas personas hayan decidido tener la relación sexual, o así hayan consentido el tocamiento, o así hayan consentido el consumir la bebida alcohólica con la pareja, eso no es, digamos, el eximiente o la posibilidad que va a tener la otra persona de decirle, ay no, es que ella o él se fue conmigo y es que estábamos tomando y estábamos en la discoteca y pues sí, ella se tomó o él se tomó los traguitos y entonces ya luego tuvimos la relación sexual. Así haya habido ese consentimiento, se constituye un delito por ser una persona menor de 14 años, pues para que haya muchísima claridad en eso. Y esa circunstancia hace que se agraven las penas, ¿sí? Que puede ser hasta de 30 años para la persona que decida incurrir como en este tipo de conducta penal. Obviamente estos delitos también generan una pena privativa de la libertad a cualquier persona que use la violencia, que vaya en contra de la voluntad de las personas, así sean mayores de 14 años. Porque recuerden que, o sea, todo lo que hemos dicho es que la libertad sexual nos permite a nosotros tener el consentimiento, de decir con quién deseamos tener la relación sexual, cómo deseamos tener la relación sexual, en dónde, bajo qué circunstancias.
O sea que puede ser un señor, una señora de 40, de 50 años, que puede estar con la pareja, que puede estar con su esposo, que puede estar con el compañero de toda la vida, o con un amigo, bueno, lo que considere una persona pues con la que va a realizar el acto sexual, pero si en esa situación en especial ya se genera incomodidad, eso ya se vuelve un delito, porque ya va en contra de la conciencia y del deseo que uno tiene pues como ser humano. Ay, qué bien, eso es muy bueno tenerlo en claro. Entonces, a ver si me queda en claro cuándo se constituye un delito. Si una persona tiene relaciones sexuales estando en estado de embriaguez, alicorada, allí habría un delito, independiente si es menor de edad o es mayor de edad. ¿Sí es así? No, o sea, si yo tengo 14 años y estoy en un estado de alicoramiento, digamos que puedo tener la relación sexual y luego no puedo alegar que se cometió un acceso carnal violento, que porque yo estaba en una condición que no era pues como la óptima pues para yo poder decidir, porque la ley dice no, o sea, si es menor de 14 años, ahí sí se aplica el delito. O sea, pero si yo tengo 15 años, me voy con mi novio que tiene 17 años y me pongo a tomarme unas cervezas y luego alicorada voy y decido tener relaciones sexuales, decido tener relaciones sexuales, luego yo no puedo decir es que mi novio abusó de mí o tuvo relaciones conmigo, pero era porque yo estaba ebria. ¿Por qué no? Porque obviamente hubo una situación social, todo el mundo puede observar que se fueron para la discoteca, que estuvieron bailando, que estuvieron pues muy contentos y que luego decidieron que se iban pues para Lo que pasa es que el tipo penal o la descripción que hace el código cuando describe la conducta de acceso carnal o acto sexual con persona en incapacidad de resistir, y el artículo dice, el que realice acceso carnal con persona en la cual haya puesto en incapacidad de resistir. Ese pedacito, ese elemento subjetivo ese tipo penal requiere que yo como sujeto activo, es decir, como victimario, ponga en incapacidad de resistir a la otra persona. Incapacidad de resistir, como ya dijo la doc, licor, sustancia psicoactiva o cualquier otro medio o mecanismo en el que a mí me ponga en un estado de inconsciencia. Si es mayor de 14 años, ¿sí? O sea, lo que pasa es que hay delitos en términos generales, cualquier acto sexual, llámese penetración, llámese tocamiento, cualquier acto sexual en persona menor de 14 años, delito. Siempre, 100%, 100%. Clarísimo. Cualquier acto sexual menor de 14 años, delito. Así haya consentimiento. Que es que ella tiene 13 años y ella es mi novia, ella me dijo que sí, los papás me dieron permiso y sí, delito. ¿Qué es que yo no usé la violencia? Delito. Siempre, 100%. Esto es lo que debe quedar aquí clarísimo. Eso. Un menor de 14 años, mujer u hombre. No interesa su sexo. Así decida, así diga, sí, yo tengo novio, tengo el permiso de mis papás, me dejaron tener novio y yo decidí empezar mi vida sexual y quiero tener relaciones sexuales con mi novio. Ahí hay un delito porque es un menor de 14 años. Así esa personita haya dicho que sí, así sea hombre o sea mujer. Así por la cultura machista, el papá le diga al niño que se espere que ese menor de 13 años ya inicie su vida sexual. Es un menor, allí hay delito, como les digo, así sea hombre o sea mujer. Entonces esto debe quedar aquí clarísimo, o sea, no hay disculpa. Entonces, digamos que esa figura que antes era muy bien vista del hombre adulto con la niñita, entonces culturalmente era aceptado, pero entonces debemos tener en cuenta, allí hay un delito. Entonces, por favor, niños, adolescentes, cuidadores, público en general. Y si yo me doy cuenta de esta situación, no importa si yo no soy la mamá de ese menor, cualquier persona puede denunciar, porque es que todos debemos de velar
por los derechos de nuestros niños, porque no sea vulnerada esa calidad de vida, ¿cierto? Entonces, aquí ya es una de las cosas que estamos dejando muy en claro en esos delitos sexuales. ¿Qué otro tipo de delitos hay, doctora? Bueno, digamos que hay circunstancias de agravación en materia penal, que es cuando, pues, con ocasión de esos actos sexuales, ya sea a través de la violencia, por incapacidad de resistir o solo tocamientos, pero si ya, por ejemplo, se conduce a un embarazo, eso agrava más la condición. Es agravante. Si de pronto esta persona queda con una enfermedad de transmisión sexual, eso también agrava más agrava la pena, ¿no? Agrava la pena. Entonces, eso es importante. Y para que quede muy claro para los jóvenes, no solo se constituye delito el uso de la fuerza, el uso de la violencia, lo que se llama pues el constreñimiento. A uno también puede ser sujeto de una vulneración y de un delito. Uno le puede cometer un delito cuando empiezan, para decirlo en términos coloquiales, cuando empiezan como a trabajarle la mente, como cuando se aprovechan digamos que de los jóvenes y decirle, usted tan linda, usted tan bonita, usted con ese cuerpo tan bonito, ¿por qué no aprovecha esa belleza para que saque frutos para que la explote? Exacto, y pueda ganarse su dinero, usted ya tan jovencita, pues puede tener una proyección. Entonces ahí están estas personas esperando que estas niñas, claro, porque se van a sentir, niñas y niños, porque los niños también son muy guapos y todo eso, entonces van a empezar a sentirse aludidos y decir, ay, pero miren, que dice que yo tan bonita, entonces hagamos un video o vámonos para allí, para este sitio. O tomes estas fotos. Eso también es un delito. Eso también es un ¿Saben también que es delito? Por ejemplo, cuando usted presta su casa para que una niña se prostituya, eso es delito. Por ejemplo, se ve mucho en la cultura de nosotros que la mamá manda a la niña, vaya con ese señor que ese señor le da. Eso es delito. Inducir a la prostitución es delito. Omitir denunciar eso es delito. Oigan, omitir, lo que yo les decía ahorita, no tenemos que ser los padres, no tenemos que ser familia. Si nosotros vemos que se está cometiendo este tipo de delitos, podemos denunciar. Entonces, pues acá nos queda muy en claro que hay varias formas de delito, que esos delitos son graves, que tienen unas penas de cárcel también bastante amplias y que es responsabilidad de todas las personas, no solamente de las instituciones, no solamente de los que estamos en el área de la salud o la personería o la comisaría. No, eso es un deber de todos. Todos somos seres humanos, debemos de velar por ese bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y debemos también educar, decirle a esos niños, hagan un proyecto de vida, estudien, terminen su bachiller. Hay muchísimas opciones. No tenemos la obligación de ser padres o madres, eso es una decisión. Si yo quiero tener mis hijos bien, pero si yo quiero tener una familia donde sea yo solita en mi adultez y quiero ser profesional, quiero ser independiente, quiero viajar, quiero dedicarme a otras cosas, ese es mi derecho, es mi decisión, es mi libertad. Entonces, de ahora en adelante todos toquémonos nuestra responsabilidad, nuestra mente, nuestro corazón, y brindemos buen ejemplo, eduquemos con amor y con justicia. En la Semana Andina, por favor, el objetivo son 0 embarazos de jóvenes y adolescentes, en compañía de las instituciones, del Hospital Santa Lucía, de la Personería, de la Alcaldía Municipal, del Canal 37 Las Hojas TV, del Facebook Live del hospital. Todos estamos unidos con un propósito lleno de amor para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Y por qué no, que todos desde nuestro espacio, desde nuestro hogar, desde nuestro comportamiento, eduquemos a esas generaciones del mañana. Entonces, a todos espero pues que les haya quedado claro, que el tema haya sido de su agrado, que nos vean y que repliquen todo lo que estamos contando aquí, las informaciones que les sirvan,
para que podamos ser unas personas que sembremos semillitas en nuestros niños. Les damos las gracias a todos por su audiencia, al Hotel Guajira, porque este escenario tan bonito que nos prestó para la filmación de esta charla, y pues a todas las personas que están acá, a la doctora aquí presente, a los colaboradores de la personería, todos con el mismo objetivo: 0 embarazos en jóvenes y adolescentes en la Semana Andina. Muchas gracias a todos.